Aquí tenéis toda la parrafada de lo que hemos hecho, que llevamos 25 años trabajando en esto. La verdad es que si uno no se está quieto, al final pues tiene estas cosas y muchos más. No es que seamos tampoco especialmente listos. Si tuviéramos que hacer así en plan de línea marketing, y ya con esta ya acabo a lo que nos dedicamos, llevamos 25 años trabajando en extraer conocimiento útil de todo tipo de datos, cualquier tipo de datos, ya sean pequeños, tamaño grande, estructurados, no estructurados, bioseñales, vídeo, imágenes, cualquier tipo de datos, en todo tipo de aplicaciones. Principalmente lo que llevamos son clínicas, pero nos han llamado pues eso, aplicaciones de marketing, optimización de incentivos, aplicaciones industriales. Ahora que está todo el tema de Industria 4.0, hemos llevado proyectos de mantenimiento predictivo. En psicología, en veterinaria, siempre lo pongo como caso especial porque nos llamaron para analizar unas ganaderías de cabras, que uno puede pensar, ¿y esto tiene que ver con análisis de datos? Pues sí, tenía un conjunto reducido de datos y al final lo que le sacamos fueron, digamos, sacarles reglas para que, digamos, optimizar el rendimiento de esas ganaderías. Es decir, no todo va a ser big, ni todo va a ser business intelligence en esta vida, sino que hay datos por ahí que también se les puede sacar partido. Dicho todo esto, simplemente lo que viene, por lo que me ha comentado Enrique, yo creo que todo esto lo tenéis claro, pero quería hacer una diferenciación a lo largo de la charla, va a aparecer, entonces que más o menos lo tengáis claro. Entonces, en esta charla vamos a distinguir dos cosas. Primero está lo que yo voy a hablar como modelo red neuronal. Aquí me voy a referir, es decir, yo cuando hable de diferentes modelos neuronales, es la estructura propia del modelo. Ligado a esa estructura del modelo, digamos a lo que soporta la red neuronal, va a haber un algoritmo de aprendizaje, que este algoritmo va a ser el procedimiento por el cual nosotros vamos a determinar los parámetros de esa estructura, ¿vale? Luego hablaremos de modelo y hablaremos de algoritmo de aprendizaje, ¿vale? Por ejemplo, igual lo conocéis todos, ¿no? El clásico modelo perceptrón multicapa, pues el perceptrón multicapa sería la arquitectura y luego como clase o la arquitectura modelo y luego el algoritmo de aprendizaje sería el backpropagation, que es un clásico en este tipo de modelos. ¿Lo conocéis? Esto tampoco lo toméis en plan de charla, si me podéis interrumpir, no estoy de acuerdo contigo, eso que dices es mentira, y lo discutimos, esto no hay ningún problema. Vale, más cosas a distinguir a lo largo de la charla. Vamos a hablar de dos tipos de aprendizaje, el supervisado y el no supervisado. Entonces, en todos los modelos neuronales van a haber una serie de parámetros que yo tengo que determinar. Entonces, esa serie de parámetros lo puedo determinar enseñándole una serie de ejemplos que se tiene que, digamos, que los tiene que cumplir. Estaríamos hablando de aprendizaje supervisado, o bien en base, digamos, a una serie de patrones, no se conoce la salida que el modelo tiene que dar, pero en base a esos patrones el modelo neuronal es capaz de determinar tendencias, ¿vale? Normalmente un aprendizaje no supervisado sirve para determinar tendencias o para agrupar patrones. Yo creo que todo esto también lo tenéis más que sabido. Y bueno, si alguien se tuviera que ir a marchar ahora mismo, un resumen rápido de 2 minutos sería lo que veis aquí. O sea, una historia corta de las redes neuronales es justamente esto, una montaña rusa. O sea, lo que vamos a ver a lo largo de la charla, vamos a ver que hay momentos de pico, luego vamos a ver que hay momentos de bajada, momentos hasta incluso trágicos de bajada, esto es como si fuera una película, un drama, luego vuelve otra vez a subir, vuelve a bajar. Actualmente estamos en un pico superior, digamos, con el tema del deep learning. El tema está en, una vez que hayamos terminado la charla, yo creo que ese pico superior tenéis que empezar a verlo desde esta perspectiva. Es decir, ni todo ha sido tan malo como cuando estábamos abajo, ni todo es tan bueno como estamos arriba. Sé que no me vas a volver a invitar por el tema del máster de Deep Learning, pero bueno, ya lo arreglaré a lo largo de la charla, no te preocupes. Y otra cosa importante, y el dicho este que anoche lo estaba escribiendo y yo solo me liaba y al final creo que está bien dicho. O sea, no están todos los que son, ¿vale? Es decir, en estos 40 años en estos 60 años de desarrollo de redes neuronales han habido muchísimas personas, pero yo creo que sí están todos los que sí son todos los que están. O sea, con esto quiero decir que van a aparecer diferentes nombres que para mí sí que siguen un camino importante y que han sido hitos. Alguien puede pensar, hombre, te has olvidado de... Pues sí, puede ser, pero digamos en una charla de 1 hora, de menos intentaré, es relativamente complicado. Empezamos.
Evidentemente aquí sacando patria, nuestro Nobel, Ramón y Cajal, es al que pongo primero porque, aunque viene del mundo biológico, pero yo creo que hay un hito importante. O sea, aparece la figura de la neurona como elemento de proceso. Ya no es un elemento, ya no es un órgano todo el cerebro como que es el que computa, sino que ya aparece un concepto que es, hay unidades más pequeñitas que son las neuronas y que estas neuronas parece que van a ser que seamos medianamente inteligentes. Persona ya, el concepto de inteligencia ya se te cae por los suelos. Pero bueno, pero esta persona ya dice, ya no es, hay que verlo como un órgano, sino que hay elementos individuales de proceso, que son las neuronas. Desde este modelo, digamos, biológico, desde este descubrimiento biológico hasta los siguientes años, bueno, aquí tenéis un modelo de neurona biológica, lo clásico que también os habrán dicho, tienes una parte que son las dendritas, que son las conexiones, el axón, ¿vale?, que es con la que se conecta la siguiente. Esto sería un modelo biológico. Pues a partir de este modelo biológico, digamos en el 45, en el 43 más bien, estas dos personas, Warren McCulloch y Walter Pitts, se juntan, ¿vale?, y sacan este modelo artificial de neurona que podríamos considerar el primer modelo. Y representaba un poco lo que se sabía en ese momento. Hay una historia curiosa sobre esta persona, yo iré soltando anécdotas por si lo queréis ver. Walter Pitts, ¿habéis visto la película El indomable William Hunting? Este que va limpiando las pizarras, es una historia parecida. O sea, este es un cerebro, pues es un superdotado, McCulloch lo conoce de casualidad, lo mete en el departamento y acabó trágicamente. Esta persona acabó alcoholizado, vamos, hubo una época en la que centró, digamos, su inteligencia en una determinada dirección, pero luego ya perdió el norte. Una cosa, por lo menos una historia curiosa. Volviendo al tema de la neurona, pues lo que se sabía en ese momento es, el modelo es considerar una serie de entradas, una serie de variables, esa serie de variables se multiplican por una serie de coeficientes, se suman todos estos productos de entrada por esos coeficientes y luego se le aplica un umbral. Si esta suma es superior al umbral, entonces la salida es positiva, y si no supera el umbral, pues entonces la salida es negativa. Digamos que esta salida era de tipo binario. En el primer modelo, lo que ellos dos introducen es una serie de pesos inhibidores, es decir, hay una serie de entradas que si están activas, por mucho que tú superes este umbral, la neurona no se dispara. Era un poco lo que reflejaba, era el conocimiento que se tenía a nivel biológico por aquel entonces de las neuronas. ¿Qué podemos hacer con una cosa tan simple? Bueno, importante, fijaros que estamos hablando por la época de cuando se genera, digamos, el ordenador. Entonces, esto toma una fama muy importante porque se comprueba que con este modelo se pueden sintetizar puertas AND y puertas OR. Y una vez que tú, AND, OR y NOT. Y una vez que tú tienes estas tres puertas sintetizadas, puedes sintetizar cualquier tipo de sistema digital. Y con cualquier sistema digital puede llegar a un computador. Entonces, estaban por aquel entonces, no voy a decir, digamos, a la par, pero se estaba hablando de poder hacer un computador neuronal, tomando como bases estas neuronas. Bien, lo que pasa es que, pues bueno, las cosas, aquí tenéis que es la foto de Franz Rosenblatt, parece el hermano pequeño de Rejón. Y entonces aquí lo que tenéis es lo siguiente, hito también importante es en el 57. En este 57 lo que hace este buen hombre, que también era pues un genio, es plantear un algoritmo de aprendizaje de automático de estos parámetros. Es decir, dado un determinado problema donde yo sé las entradas y sé lo que tiene que salir, pues todavía no existía hasta este momento un algoritmo que me dijera cómo calcular estos coeficientes. Pues esta persona, Franz Rosenblatt, en el 57, saca justamente el algoritmo del perceptrón. No sé si os estoy tapando. Entonces, este algoritmo, así muy rápido, no me voy a parar en las ecuaciones, pero tiene dos cosas que para mí son claves. Inicialización aleatoria de los coeficientes, es decir, independientemente de tu problema, tú aquí estos coeficientes los inicializas de forma aleatoria y este algoritmo es capaz de encontrar la solución óptima a tu problema. Fijaros lo que os estoy diciendo. Lo cual, digamos, la potencia de este algoritmo pues era relativamente importante. De hecho, esto que veis aquí es una máquina que él se hizo en base a resistencias y circuitos eléctricos para justamente determinar o clasificar diferentes tipos de letras.
Vale, y aquí aparecen los anticristos. Este es Minsky y este es Paper. ¿Vale? Lo de Winter is Coming, si hay alguien aficionado a Juego de Tronos ya sabe a lo que me estoy refiriendo. Entonces el tema saca en el libro Perceptrones. En este libro lo que ellos ponen de manifiesto es lo siguiente. Con el sistema que Frank Rosenblatt había sacado, se podían resolver lo que se conoce como problemas linealmente separables. Es decir, pues una puerta AND, una puerta OR, yo lo comento rápidamente. Imaginaros que X1 y X2 son dos variables de entrada. Imagina peso y talla del paciente, ¿vale? Estos puntos que veis rojo aquí es pacientes que enferman. Y este punto verde es paciente que no enferma, ¿vale? Pues aquí simplemente lo que tenéis es con estos datos de talla, he dicho talla y peso, pues resulta que yo puedo tirar aquí esta línea recta y me deja a un lado los sanos y a otros los enfermos. Eso es un problema linealmente separable. Otro problema linealmente separable sería este. Pues aquí están los sanos y aquí están los enfermos. Un problema no linealmente separable sería el siguiente. Imaginaos que yo tengo estas dos variables y ahora los sanos quedan aquí y los enfermos quedan aquí. Fijaros que no hay ninguna línea recta que yo pueda tirar, ¿vale? Y que me pueda separar los dos, ¿vale? Entonces, estos son problemas linealmente separables. Y lo que esta gente dijo en su libro, en este que parece que no tiene ninguna importancia, es que los perceptrones no podían resolver este tipo de problemas. Es decir, no podían resolver problemas linealmente separables, aunque su estructura sí lo permitiera. Me explico. El problema este de no linealmente separable, fijaros que yo sí que puedo tirar dos líneas rectas, ¿no? Esta línea recta sería este perceptrón que veis aquí, esta línea recta sería este perceptrón, y luego este perceptrón lo que va a hacer va a ser discriminar si estoy aquí o estoy aquí. Lo a nivel de estructura sí se podía hacer. Lo que Minsky y Paper decían en su libro es que sí, a nivel de estructura sí tú sí lo puedes hacer, pero no hay manera de determinar de forma automática los coeficientes que caen aquí. Es decir, tu algoritmo de aprendizaje no vale un duro aquí. Entonces, a ver, sobre esto hay mucha leyenda negra y mucha verdad. Minsky y Paper trabajaban en otra rama de la inteligencia artificial que no eran modelos neuronales. Ya sabéis que las subvenciones públicas a dónde van. Entonces, con el libro hay mucha leyenda negra en cuanto que les acudieron bien para, digamos, justamente hundir el campo de las redes neuronales, que se quedara su campo, que era diferente al de redes neuronales, y recibir subvenciones. La leyenda negra está ahí, porque ellos, encima, es que lo hundieron, vamos, utilizaron su renombre para justamente hundirlo en la miseria. O sea, no dijeron hay posibilidad de sacar otros algoritmos de aprendizaje, sino radicalmente dijeron no hay forma de obtener esos coeficientes. Y aquí viene la tragicomedia que comentaba antes, la parte trágica. Rosenblatt era un tipo que era bastante propenso a la depresión. Después de esto, un día cogió su barquito, se fue a pescar a mitad del lago y no volvieron a encontrar su cuerpo. La teoría más extendida que hay por ahí es que este hombre se suicidó. Bien, otro personaje peculiar, Bernard Widrow. Este plantea, en los años 60, plantea un elemento que antes del trabajo de Minsky y Paper, digamos, le llamaba ADA-Line o Adaptive Linear Neuron, ¿vale? En el momento que sale el trabajo de Minsky y Paper, para que veáis cómo cambian las cosas, le cambia el nombre. Le llama Adaptive Linear Element. ¿Por qué? Pues porque es real, ¿eh? Si veis los artículos antes del trabajo de Minsky y Paper, este buen hombre le llamaba, sin ningún titubeo, neurona. En el momento que le zumban al pobre Rosenblatt, pues dice, cuidado, vamos a cambiarle el nombre, y lo cambia a Element. Prueba de agudeza visual. Venga. ¿Qué diferencia hay entre el perceptrón que he puesto antes y esta? Hay una cosa que lo hace fundamentalmente diferente. ¿Perdón? Que tienes dos caminos, tienes dos alternativas. ¿Dónde? Después del más. Por ahí estamos, sí, justo. Lo que dice el compañero, yo me pensaba, digo, estoy aquí hablando yo solo, pero no, la gente me está escuchando. El camino del perceptrón es, esta función sin no este error se calcula ahí, en el perceptrón. A ver, llego, sí, ahí. En la galina se calcula ahí. Esto hace que, digamos, este sistema a nivel de ingeniería sea muy diferente al anterior, ¿vale? Y esto hace que el palo que le habían pegado al perceptrón, esto no se lo lleven. De hecho, esta galina, hay aquí algún ingeniero de telecomunicaciones,
1, 2. Vamos a hacer repaso. Procesado adaptativo de la señal, control adaptativo, ¿os suena? Ha puesto cara póker como diciendo, no me preguntes que vamos mal. Pues bueno, simplemente, esta es la base de todo del procesado adaptativo de la señal, que es un campo enorme. De hecho, todos lleváis ahora mismo un filtro adaptativo en el teléfono. O sea, se llaman canceladores activos de ruido. Un cancelador activo de ruido es esto, una dalina, ¿vale? Esos, lo diré, ¿cómo se llaman? Los cascos, estos tan buenos que son canceladores activos de ruido, lo que llevan es un sistema de este estilo, ¿vale? Y bueno, esto sí que ha funcionado, pero bien, aquí pues se la ha dejado un poco crecer, pero es curioso, de hecho la gente que son así adeptos a las redes neuronales y tal, a este buen hombre no le perdonan este cambio de nombre, pero bueno, cada uno tiene que mirar por lo suyo. Estamos todavía en la década de los 40, empezando los 50, y aparece una regla de aprendizaje no supervisada. Recordad, no supervisado es yo no sé lo que mi sistema tiene que sacar, sino simplemente con los datos de entrada intento sacar tendencias o patrones, ¿vale? No voy a leerla toda porque es muy larga, pero a ver a qué os suena esta regla. Os dejo tiempo para leer. Simplemente lo que dice es las sinapsis entre neuronas se refuerzan si las dos neuronas se disparan o se activan a la vez. Y, digamos, se hacen más débiles si una se dispara y la otra no. ¿Os suena algún experimento famoso de un ruso a principios de siglo con unos perros? Ya no puedo dar más pistas. Los perros de Pavlov, ¿os suena? Pues esto simplemente es una regla que a nivel, digamos, lo de los perros de Pavlov, os comento, era el tema de había unos perros, se les hacía sonar una campanilla y luego se les daba comida. Entonces, al cabo del tiempo, simplemente se les hacía sonar la campanilla y ellos ya empezaban a salivar. Es decir, ellos lo que habían hecho es sonido campanilla automáticamente empezaron a salivar. Esta idea que tenéis aquí con todo este rollo, digamos, es justamente reflejar ese experimento. Y esta idea que tenéis aquí con este rollo, a nivel matemático es muy sencillo, pero he preferido no ponerlo. Pues bien, esta regla es una de las más potentes que hay en aprendizaje no supervisado. Cualquiera que, los que hayáis estudiado aprendizaje máquina, cualquier sistema que estudiéis, memorias asociativas, red de Hotfield, manifolds, dentro de los manifolds el análisis de componentes principales, de una manera u otra, escondida, está la regla de Hess, en todos. Es decir, hay muchos sistemas donde dices, ¿aquí cómo puede estar esta regla? Pues esta. O sea, es una regla sumamente potente y sumamente sencilla. Bien, esto yo también le he querido poner un poco de dramatismo a la cosa y por hacerlo un poco más... Hablamos de época oscura. Época oscura es el tramo que va desde el trabajo de Minsky Paper del 69 hasta el 82, ¿vale? Entonces ahí, digamos, es todo científico que se le ocurre hablar de redes neuronales como en las ferias, zumba que te dan bien palo. Entonces, para mí, se nota también un poco aquí, un poco el lenguaje, lo de héroe, pero no sabía cómo ponerle, porque la verdad es que eran tíos que se jugaban la reputación. O sea, estamos hablando de científicos consolidados que se meten en un campo que nadie quiere meterse y que, sin embargo, ellos ven validez a sus teorías y se meten. Y te juegas toda tu reputación. Por ejemplo, el primero, Hotfield es un físico teórico y a nivel, digamos, de físico teórico estaba en el top. Hacía trabajo con Richard Feynman, que es uno de los premios Nobel y demás, y estaba, digamos, en el top. Pues él lo que planteó es un modelo de red recurrente. En esta red recurrente todas estas neuronas están todas conectadas entre sí y planteó un modelo de memoria asociativa. Ahora en la siguiente transparencia veremos lo que es una memoria asociativa, pero enganchando con la transparencia anterior, este modelo de memoria asociativa se basaba en una regla muy sencilla, en la regla de Hess, ¿vale? O sea, es lo que hemos visto en la anterior transparencia, pues era lo que servía para calcular estos coeficientes. ¿Qué era una memoria asociativa o qué es una memoria asociativa? Una memoria asociativa, lo tenéis aquí en funcionamiento de una red de Hotfield, es una memoria en la cual tú le das un patrón distorsionado de lo que sea y él, a base de iterar, te lo limpia. De alguna manera lo que hace es filtrar y te da el patrón, digamos, ese patrón limpio sin ruido. Por ejemplo, el ejemplo típico es tú le metes lo que se supone que es una letra, entonces eso empieza a iterar, fijaros que he puesto que es una red recurrente, empieza a iterar ella sola
Y va iterando hasta que al final te dice, mira, lo que tienes aquí es un 6, ¿vale? Pues bien, esto a nivel teórico, como este buen hombre era físico y a todos los físicos nos gusta complicar un poco las cosas, esto a nivel teórico en verdad era una búsqueda de mínimos. Es decir, el punto inicial de la red era lo que veis aquí en uno de estos picos, empezaba a iterar y luego llegaba a un mínimo, al mínimo más cercano, y ese mínimo más cercano era pues una letra, ¿vale? O sea, a nivel físico era simplemente búsqueda de mínimos en funciones. Pues luego la gente, como nos gusta mucho estirar de las cuerdas, pues le hemos encontrado otros usos de las redes de Hotfield. Y las redes de Hotfield se pueden utilizar para resolver problemas de optimización. En el curso de doctorado hace unos años siempre explicaba la red de Hotfield con el problema de las 8 reinas, que es cómo colocas en un tablero de ajedrez 8 reinas sin que se maten. Pues eso en una red de Hotfield lo haces en 2 patadas, por no decir en una patada. Y luego otro que es un pelín más complicado para resolver con el problema, con la red de Hotfield, pero también es bastante bonito, es el problema del viajante. Es el problema en el cual, digamos, un viajante tiene que recorrer una serie de ciudades, tiene que hacer el camino óptimo, ¿vale? Pues es uno de los problemas que son NP completos. No puedes, digamos, ir analizando todas las posibilidades. Pues ese tipo de problemas con la red de Hotfield se pueden atacar. Segundo héroe, para mí, tiene un apellido castizo, porque las H's en finlandés suenan como J's. Entonces, pues bueno, este es el trabajo que plantea este buen hombre. ¿Habéis oído hablar alguna vez de este tipo de modelo de red neuronal? Yo siempre los presento como mapas autoorganizados y la versión castiza es mapas de cojones. ¿Habéis oído hablar de ellos alguna vez? ¿No? Os lo comento rápidamente. Aquí, este buen hombre recoge los trabajos de un alemán, von Marsburg, sobre, digamos, el modelo corteza cerebral. Fijaros que nosotros somos seres tridimensionales y al final, pues por ejemplo, si yo me toco esta parte, eso va a una parte de la corteza cerebral que es bidimensional. Si me toco otra parte relativamente cercana, va a otra parte de la corteza cerebral que también es bidimensional. De alguna manera estamos mapeando 3 dimensiones a la corteza cerebral, que son 2 dimensiones. Pues este buen hombre lo que hizo fue generalizarlo. En vez de tener 2 dimensiones, vamos a coger un vector de n dimensiones y lo vamos a llevar a 2 dimensiones. ¿Para qué? Pues para extraer conocimiento de ellos. O sea, lo que en principio se planteó como un modelo artificial de algo neuronal biológico, pues resulta que ahora, como herramienta de minería de datos visual, no tiene precio. Y ahora es cuando yo hago un inciso y voy a contar 2 cosas que no tienen nada que ver con la historia corta de redes neuronales. ¿Las cuento o...? Las cuento. Vale. Rápidamente, porque el que no conozca estas redes os aconsejo. Una de las cosas de esta charla, aparte de las tonterías que yo pueda decir, una cosa importante es el tema de los mapas autoorganizados. Si tenéis un rato, el que no los conozca, que los mire, porque son extremadamente interesantes y muy, muy, muy aplicables. Os cuento. Mirad, este conjunto de datos que tenéis aquí, estos mapitas, es un mapa autoorganizado en el que yo he hecho ha sido generar 2.500 pacientes. Pues me he puesto en el ordenador y he dicho, voy a generar 2.500 tipos. 2.500 tipos donde tú tienes una altura, un peso, una altura, un índice de masa corporal, un índice de colesterol y un índice de grasas, ¿vale? Una vez, imaginaros, una hoja de Excel, 2.500 filas y 5 columnas, ¿vale? Pues tú lo que haces con los mapas, en definitiva, es te vas cogiendo cada paciente y los vas metiendo en estas celdas. Y lo que vas haciendo es, si hay 2 pacientes que se parecen mucho, van a la misma celda. Y si se parecen, no tanto, pero se parecen relativamente mucho, pues entonces van a celdas cercanas. Es decir, por ejemplo, ¿hay alguien calvo como yo? Te ha tocado. Pues nosotros 3, pues si asimilaamos a eso, iríamos, por ejemplo, a la misma celda. Luego ya, dependiendo de alturas o demás, estaríamos cercanos, ¿vale? Luego, pues mujeres con una determinada complexión, pues a lo mejor irían... Siempre el truco aquí es ir metiendo a los pacientes que se parecen en la misma celda o en celdas parecidas. Y una vez que tú ya lo has hecho eso, que esto es un algoritmo automático que se hace de forma automática, la potencia de esto es, tú puedes sacar conclusiones de las 5 variables de todos los pacientes a la vez.
Pregunta, ¿alguien sabe algún procedimiento gráfico para representar 5 dimensiones a la vez? ¿Cómo representamos 5 dimensiones a la vez? Fastidiado. Como mucho representamos 3 y vamos cambiando, ¿no? Pues esto nos da posibilidad de representar las dimensiones que queramos. Y luego sacar conclusiones relativamente fácil. Fijaros, por ejemplo, vamos a fijarnos aquí, los que están más perjudicados, que son los que tienen, digamos, el índice de masa corporal disparado. Estos pacientes que hay aquí, nos venimos aquí, ¿estos quiénes son? Pues hombre, no es que tengan, fijaros que son aquí, que estamos hablando de un peso pues sobre 100, ¿no? Y luego resulta que son chaparritos, 1,35 y pesan unos 100 kilos, evidentemente, el índice de masa corporal disparado. ¿Cómo van a tener el colesterol? Disparado. Y las grasas disparadas también. ¿Vale? Por ejemplo, vámonos a esta zona. Índice de masa corporal pequeñito. Estos pacientes que hay aquí son los mismos que los que están aquí. Fijaros, 57 kilos, muy poquito, ¿no? Y luego, altura, pues estamos hablando de un 80, 57, un 80, índice de masa corporal por los suelos, evidentemente nada de colesterol y nada de grasa. O sea, fijaros que en un momento uno puede ir sacando relaciones de todos los tipos. Y luego otra cosa importante, y ya paso rápidamente, y volvemos al tema que nos ocupa, es fijaros en estas dos figuras. Son muy parecidas. Eso lo que nos está indicando es que nos da la misma información. No hay ningún procedimiento que si dos variables no están relacionadas de forma lineal, te lo pueda determinar. Es decir, alguien me puede levantar la mano y decir, oye, está muy equivocado, la correlación te determina si dos variables están relacionadas. Eso no es verdad. La correlación te determina si están linealmente separables, digamos, linealmente, lo diré, relacionadas. Pero si la relación es no lineal, una correlación te puede dar 0. Pues aquí te le está diciendo que estas dos están relacionadas y no tienen por qué ser de forma lineal. Para que os hagáis una idea, esto es un proyecto que hicimos con Fresenius Medical Care, pues aquí tenéis las KPIs, tenéis 23 KPIs de sus clínicas, y aquí tenéis pues, cerca de 5 millones de registros. Es decir, aquí tenéis analizadas una Excel de 5 millones de filas y 23 columnas. Yo le pegaría un vistazo porque es una cosa interesante. Volvemos a nuestros héroes, ¿vale? Pero por lo menos que os lleváis algo de esta charla. Tercer héroe, que estos son parejita, que es Carpenter y Grosberg. Ellos, digamos, trabajaban siempre de forma conjunta, entre otras cosas, porque son matrimonio. Y entonces sacaron, digamos, un modelo que son los que se conoce como teoría de la resonancia adaptativa. Los que no conocen mucho de historia de las redes neuronales, este modelo no lo conocen, pero es un modelo curioso porque lo que plantean son algoritmos de clustering o de agrupamiento de datos, donde el número de clústeres se determina de forma automática. Los que hayáis estudiado Machine Learning y demás, siempre que os explican algún algoritmo de clustering, el primer paso es número de clústeres. Pues este no. Este es un modelo neurobiológico que no lo conoce mucha gente, se determina el número de clústeres de forma automática. Pero hay un truco, tampoco quiero ser vendeburras. Aquí hay un parámetro que es el parámetro de vigilancia, y ese parámetro de vigilancia lo tienes que fijar antes de lanzar el algoritmo. Dependiendo del parámetro de vigilancia, te salen más clústeres o te salen menos. Luego, o por el principio o por el final, lo del número de clústeres, uno se lo tiene que comer. Nuestro cuarto héroe, Fukushima, neocornitrón. Todo el mundo ahora habéis oído hablar de las redes convolucionales, el que trabaja en vídeo seguro, en imágenes también. Pegadle un vistazo a este artículo, porque neocornitrón. Toda la teoría que hay de redes convolucionales, ya lo planteo en este trabajo. De hecho, las redes convolucionales derivan de este trabajo. Y muchas veces se está reinventando la rueda a día de hoy en redes neuronales. Entonces, yo os aconsejaría vamos a ver qué ha hecho la gente. Encima, fijaros qué cara listo tiene este hombre. Algo debería plantear inteligente. Entonces, vamos a mirar hacia atrás porque muchas veces se plantean cosas interesantes. Y toda la idea que tienen las redes convolucionales de ir combinando, hacer convoluciones y demás, este hombre ya lo planteó en su trabajo. Bien. Base biológica, que por eso, digamos, es un artículo que merece mucho la pena, pues porque este hombre tomó nuestro sistema de visión como base para su modelo. Fijaros que nosotros cuando vemos la primera parte de la retina se procesa, luego hacia atrás, nervio óptico, estoy quedando sin voz, nervio óptico hacia atrás hasta llegar al cerebro. Pues
Este planteó ese tipo de modelos. Si me puede traer una botella de agua un poquito. Gracias. Bien, nuestro quinto ERE y por fin llegan los buenos. Llegan los buenos y aquí tenemos a David Rumelar y James McClellan, digamos, que fundaron el grupo que se conoce como PDP, ¿vale? O Grupo Distribuido Paralelo. Gracias. Uno de nota se está haciendo mayor cuando ya no puede dar una clase sin beber agua. Pues bien, en este grupo es un grupo interesante porque Francis Crick, uno de los descubridores del ADN, estaba también metido por ahí. O sea, esta persona es un psicólogo, monta un grupo multidisciplinar, mete mucha gente y a partir de ahí hace un libro, que es el que tenéis aquí arriba, y en ese libro aparece un capítulo que es fundamental. Este capítulo es, digamos, es el que da difusión al algoritmo de retropropagación, y ese algoritmo de retropropagación es el que hace que luego vivamos una época dorada. Entonces, este algoritmo de retropropagación lo que hace es, ¿os acordáis de los malos de la película de Minsky Paper que decían que no era posible determinar, digamos, en redes multicapa esos coeficientes que quedaban después de la primera capa? Pues estos lo que hacen es decir, no, está usted muy equivocado, se puede y lo demuestran cómo. Y el problema es tan sencillo, no sé si lo conocéis, como aplicar la regla de la cadena. Ellos hacen dos cambios, quitan la función umbral, ya no es una función signo, sino que la hacen derivable, y entonces pueden aplicar la regla de la cadena. Y con esas dos cosas, pues resuelven el problema de asignación de crédito de estos coeficientes, ¿vale? Si veis historia de las redes neuronales, sobre el origen de la retropropagación, pues la gente todavía lo está discutiendo. De una persona de Harvard, Paul Werbos, del 74. Luego hay otra gente que dice que en este libro aparece también. Luego hay por ahí gente, como aquí, todo sea por discutir, que dice que hasta Euler ya lo descubrió en su día. Pero bueno, digamos que el punto álgido es este. Y entonces vivimos la primera década dorada. Recordad la montaña rusa, volvemos a subir otra vez y nos subimos en esa década. En esta década, que va del 83 al... Bueno, es un poco más de una década, un poco más porque va al 96, 97, ¿vale? Pues aparecen aplicaciones que os van a sonar a día de hoy. Hay una aplicación que digamos que lo que hace es lee texto escrito y pronuncia inglés. Os suena de ahora, Deep Learning. Este es el prototipo del Tesla. No es tan bonito como el coche autónomo Tesla, pero fijaros que en el año en el que estamos hablando, 89, ya hay coches autónomos y va medianamente bien, ¿vale? No millones y millones de kilómetros como el Tesla, pero sí que se les dejaba salir por un bosque y por lo menos no se chocaban. Parecía la camioneta del equipo A, pero bueno. ¿Os suena esto? Ahora lo último que hemos visto es sistema que ha ganado a Go. Pues aquí en esta época se ganó, digamos, a los jugadores de backgammon, ¿vale? O sea que en esa época, cosas que estamos viendo en esta época, ya lo hemos vivido. Y en esta época hay un teorema en el que todos nos basábamos cuando íbamos a hacer publicaciones, que es el teorema Zibenko, que es un teorema extremadamente potente, porque dice que un modelo neuronal con dos capas es capaz de establecer cualquier mapeo entre dos conjuntos de datos. Y una vez dicho esto, uno se queda mirando y dice, ¿y esto qué significa? Vale, fijaros la potencia. Yo puedo, por ejemplo, ponerme aquí, salgo a la terraza esta tan bonita que tenéis y me pongo a cronometrar el número de coches que van pasando. El número, ¿vale? Pues yo puedo hacer una relación exacta y sin equivocarme con el número de falleros que van a ir en las próximas fallas. ¿Tiene algo que ver? No. Pero son modelos tan extremadamente potentes que tú te coges dos conjuntos de datos que, aunque no estén relacionados, son capaces de relacionarlos. Y eso es una gran ventaja, porque tienes una herramienta del compound bendito, como dicen en mi pueblo, luego esto se censura, ¿no? Tienes una herramienta muy buena, pero la gran desventaja es que si no sabes lo que estás haciendo, te puedes pegar un morrazo del 3. Entonces, lo que es fundamental en estos sistemas es la validación. Muchas veces uno, cuando ve un artículo, sabe si el que lo está escribiendo sabe o no sabe. Es tan sencillo como te vas a resultados y si no los ha validado bien es que no tiene ni puñetera idea de lo que está haciendo. Pues esto que os digo aquí en redes neuronales, en el Deep Learning, multiplicarlo por 10 porque el número de parámetros es mucho mayor.
Vale, y como os he dicho al principio, bajamos por montaña rusa y en el 95 aparecen las máquinas de vector de soporte. Estas máquinas de vector de soporte, un libro que les da, aunque vienen de los años 60, una teoría que hay en los 60, pero el libro que les respalda es el que tenéis aquí de Van Nick, ¿vale? ¿Habéis oído hablar de las máquinas de vector de soporte? En aprendizaje máquina seguro que sí. Pues prometen varias cosas que son mentiras. O sea, se promete que no hay parámetros, mentira. Tú cuando diseñas una máquina de vector soporte tienes que escoger una función que se llama función kernel. Esa función tiene parámetros y esos parámetros los tienes que escoger tú. Luego ya hay parámetros, porque lo que vendían era que, fíjate qué malas son las redes neuronales, que tienes ahí un montón de coeficientes que tienes que ajustar. Lo segundo que venden también es mentira. Dicen que es un problema que cuando tú aplicas una máquina de vector soporte es un problema lineal, digamos, lineal. Los problemas lineales en ingeniería son muy fáciles de resolver, pero eso es mentira. Es mentira porque es un problema lineal cuando tú ya has escogido los parámetros, luego no es un problema lineal. Luego estas dos cosas que durante esta década, desde el 95 hasta el 2006, se vendió mucho las máquinas de vector soporte y nada las redes neuronales, digamos, pues hizo que las redes neuronales volvieran a bajar. Os cuento que cosas que me pasó a mí y tengo los correos de los revisores. Problema de decisión clínica. Cogemos nuestra red neuronal, nosotros nunca hemos abandonado las redes neuronales, hacemos un modelo muy bueno de predicción, lo validamos y demás, cogemos las máquinas de vectores soporte, peores resultados, lo mandamos a la revista con el modelo neuronal, mejores resultados, nos lo rechazan, mandamos con las máquinas de vectores soporte, con peores resultados, no lo aceptan. O sea, lo que vengo a decir es que muchas veces la ciencia se mueve a base de modas. Muchas veces tú haces un buen trabajo, pero como no estés aplicando a día de hoy, como no apliques Deep Learning, dificultades para publicar. Es lo que está pasando a día de hoy. Y de nuevo volvemos a subir. Y ahora ya es cuando ya empezamos a subir hacia el cielo. Hacia el cielo porque, digamos, en el 2006 aparece lo que muchos consideran como el artículo que hace que todo esto se dispare, que es el artículo de Hinton. Hinton estaba metido en el grupo de Rumeland del backpropagation. Luego ha sido una figura en redes neuronales fundamental. Pues esta persona no abandonó su fe en estos modelos y lo que se plantea en este artículo es una forma relativamente sencilla, relativamente óptima de inicializar todos los parámetros de los modelos. Es decir, si habéis visto, los modelos neuronales tienen un montón de coeficientes, pues el problema que hay es, ¿os acordáis cuando os he explicado lo de Rosenblatt? Se inicializan los parámetros, ¿vale? Pues cuando tú tienes un problema de 1000 o millones de parámetros, pues es muy difícil inicializar y que la cosa funcione. Pues este hombre en este artículo más o menos da un procedimiento para inicializar de forma óptima. Entonces a partir de ahí la cosa se dispara. ¿Por qué? Pues porque cogiendo este procedimiento, este buen hombre se va a todas las conferencias que hay sobre reconocimiento de imágenes, reconocimiento de voz y demás, y les pega una paliza al resto de modelos del copón. Otra vez cortes. ¿Vale? Entonces, pues bueno, ahí tenemos un trabajo importante. Siguiente trabajo importante, también viene por él. Él plantea, lo que pasa que aquí no voy a ser, digamos, voy a romper un poco, voy a cortar un poco el hilo temporal, porque fijaros que es en el 2012, pero también viene de su cosecha y por eso lo he metido aquí. Plantea un procedimiento para que estas redes generalicen. Es decir, si volvemos otra vez al ejemplo que yo os he dicho de los coches y los falleros, ahí el problema que hay es que como tú no tengas cuidado, eso puedes ajustar cualquier cosa. Entonces, para evitar eso, tú intentas que el sistema generalice. Por ejemplo, si estamos hablando de un sistema de ayuda a la decisión, yo puedo coger una base de datos con todos vosotros. Pero ese sistema de ayuda a la decisión es poco útil si lo uso con vosotros. Lo que es útil es que yo ahora me vaya a la puerta de urgencias, que me llegue una persona que nunca he visto y que ese sistema dé una buena respuesta. Eso es capacidad de generalizar. Pues el problema de Deep Learning, y es un problema muy gordo, es que como no tengas cuidado, no son capaces de generalizar. Entonces, este procedimiento lo que hace es que estos modelos de Deep Learning generalicen más o menos bien. Luego, digamos, es un hito y bastante importante. Segundo mosquetero. ¿Por qué le llamo segundo mosquetero? Porque bajo mi punto de vista hay tres mosqueteros porque están muy cercanos. Hinton está en la Universidad de Toronto y Hinton ha terminado como jefe de tecnología de Google. Esta persona, Joshua Bengio, está en Montreal,
relativamente cercana, en Canadá. Pues este montó una startup, o era consejero de una startup, que a principios de año sobre Deep Learning lo compró Microsoft, Google, Microsoft. Pues este buen hombre planteó otro procedimiento alternativo al de Hinton para inicializar los parámetros, que mediante la combinación de autoencoder. Autoencoder es un modelo neuronal con muchas capas donde tú las vas construyendo, pues primero coges el primer par, luego el segundo par, luego el tercer par, al final los unes y digamos haces como una capa de pintura final, ¿vale? Pues eso sería un procedimiento de combinación de autoencoders. Además de su grupo de investigación, plantea soluciones a lo que se conoce como desvanecimiento del gradiente. La verdad es que utilizamos unos términos que parece que estemos en una película de los años 30, desvanecimiento del gradiente, que supone que es la señal de error, que es la que me tiene que ir cambiando todos los coeficientes, pues resulta que conforme va pasando por neuronas, cada vez se va haciendo más pequeña. Y eso es un problema relativamente gordo e importante en redes neuronales, porque, claro, cuando llega al final, los que están aquí dicen, oye, ¿y cómo tengo que modificar yo que no sé qué parte de error estoy contribuyendo? Pues su grupo de investigación ha aportado, digamos, soluciones a ese tipo de cosas. Y cosa lógica, y cosa curiosa. Las soluciones que su grupo de investigación ha puesto en los años 90, cuando yo era jovenzuelo y hacíamos estas cosas, no las despreciábamos. O sea, las soluciones que ahora ellos están utilizando, las despreciamos en plan de esto no puede funcionar. Pues resulta que cuando tú coges sistemas con muchas neuronas, esas soluciones sí que funcionan. Tercer mosquetero, Yann LeCun, que está en Nueva York, también relativamente cercano, o estaba en Nueva York. Jefe de tecnología de Facebook, de inteligencia artificial de Facebook. Y pues este tercer mosquetero es, digamos, el que parió las redes convolucionales, ¿vale? Las redes convolucionales, que las versiones profundas, es decir, con muchas capas, ahora mismo son en temas de audio y vídeo, y en audio, vídeo y en vídeo, son, digamos, los que están partiendo un poco el bacalao. Pero vuelvo a repetir, pegarle un vistazo a Neocornitron, porque es una cosa curiosa, porque muchas ideas están aquí. Y mucha gente se piensa que el inventor desde el inicio de las redes convolucionales fue esta persona, cuando en verdad fue Fukushima. Con esta persona yo he tenido trato en diferentes congresos. Luego en el café os contaré anécdotas de esta persona, porque como se queda grabado. Bien, esta es un poco especial, pero creo que es interesante ponerla por lo siguiente. Mirad, aquí tenéis un modelo de neurona diferente a los que hemos visto. Este modelo de neurona dentro tiene, digamos, una recurrencia, con lo cual te permite, digamos, pues señales como audio, donde hay una concatenación de fonemas y demás para decir la palabra, pues digamos los puedas tener en cuenta. Este sistema, digamos, lo planteó este modelo en el 97, pues ahora este modelo neuronal es lo que sirve de base para el Siri, es lo que sirve de base para el Cortana, es lo que está utilizando, digamos, Google, digamos, para sus sistemas de traducción de textos. Alexa, que es el sistema que tiene Amazon como el Apple TV por voz, también lo está utilizando. Luego esto es el sistema, es el estado de arte en cuanto a audio y a texto, este tipo de modelos. Especial. Gran avance, y ya estoy acabando, que si no me como el tiempo de los demás y tampoco es cuestión. Gran avance para mí, yo creo que fundamental para la gente que quiera mirar hacia el futuro, son las GAN. ¿Habéis oído hablar de ellas? Hay una persona que a todo lo que digo dice, sí, este es lo empollante antes de venir. Las GAN las iniciales de modelos generativos adversariales o redes adversariales generativas. Son una cosa curiosa, consiste en dos modelos en cascada. Un modelo generativo, que es el que tenéis aquí, y un modelo discriminativo. Entonces, este modelo discriminativo lo que tiene que ver es si lo que le están pasando es una imagen real o si lo que le están pasando es una imagen que viene del generador. Es decir, yo tengo un modelo que genera, que es este, que está generando imágenes de perros. Él al principio no sabe, por ejemplo, lo que es un perro y resulta que de forma arbitraria genera un perro con 5 patas. Una cosa rara y 3 orejas. Entonces se lo pasa a este dice, uy, ese perro de 5 patas, 3 orejas, me lo ha pasado el generador y es falso. Y no es un perro, ¿vale? O bien se lo traga. Esto es un poco como el póker. Dice, vale, viene del mundo real.
Pues bien, con la señal de error, si este se equivoca, esa señal de error realimenta a este, al que discrimina, para saber si viene del mundo real o del modelo generador, y también alimenta al generador, de tal manera que al final del entrenamiento, este es capaz de generar imágenes sobre el problema que a este se le está intentando, digamos, que discrimine y que no ha visto anteriormente. En el ejemplo de los perros, pues es capaz de generar perros que tú ves una imagen que una vez entrenado, esto te lo enseñan y te dicen, ¿esto es un perro? Y tú dices, pues sí, es un perro. Esto que alguien puede decir, pues menuda tontería se gastan los ingenieros en ver si son perros o no son perros, tiene una utilidad enorme. Imaginaos que en vez de hablar de perros estamos hablando de tumores malignos, para entrenar, digamos, por ejemplo, a un médico. Aquí el problema es que, digamos, cuando tú tienes que etiquetar a tumores, tú tienes que tener un tipo ahí etiquetando. Esto es un tumor, no es un tumor, es un tumor, no es un tumor, es benigno, no es maligno, no es maligno. Una vez que tú tienes un generador, puedes generar lo que tú quieras. Y luego, fijaros, una vez que yo tenga el generador, le puedo poner en cascada a otro sistema de inteligencia artificial, que una de las principales pegas del Deep Learning es, necesito muchos patrones etiquetados. Pues nada, coges este, lo pones en cascada y a funcionar, ¿vale? El crecimiento de las GAN en apenas 3 años ha sido exponencial. Si os vais al repositorio al archive.org, donde lo tenéis todo a libre y ponéis GAN, os van a salir las que queráis y más. Y vais a ver, por ejemplo, en los últimos 4 meses han salido 2 artículos en Nature. Uno sobre lo que yo os he estado comentando, los tumores, y el otro sobre físicos, astrofísicos que lo están utilizando para analizar galaxias lejanas, cuásar y demás. Entonces, lo que están haciendo es metiendo esas imágenes a estos sistemas y luego lo que este sistema genera lo están analizando. ¿Vale? Rápido. Ya. Simplemente una cuestión sobre el Deep Learning. Una cuestión sobre el Deep Learning, os he querido poner esto porque, bajo mi punto de vista, representa una de las máximas potencias de Deep Learning. Esto es un artículo donde a un sistema de aprendizaje profundo se le enseña a pintar como grandes pintores, pues como Munch, como Van Gogh, Picasso. Bueno, este fácil, bueno, fácil no, este es Kandinsky, pero este cualquier cosa que salga ya sabéis que más o menos parecerá. Entonces, una vez que ya saben estos diferentes estilos, tú le pasas una fotografía y son capaces de generar, digamos, cuadros como si estuviesen pintados por ese pintor. Esto uno lo ve y dice, esto es lo más inteligente que hay. Bueno, en verdad, digamos, lo que hay debajo no deja de ser un problema de ajuste de parámetros, ¿vale? Os he querido poner esta transparencia y la que viene un poco para bajaros, para subiros y para bajaros. Los sistemas de Deep Learning a día de hoy proporcionan estado del arte en muchísimas cosas. Funciona muy bien, son la repera, pero, este es el número que salió en el anterior, digamos, no sé si conocéis esta revista Mr. Melody Review, pues ellos automáticamente hacen una revisión, está bastante bien esta revista de tecnologías y demás. Al que tenemos actualmente. Fijaros, esto de máquinas misteriosas hace referencia a los sistemas de aprendizaje profundo. Hay tal cantidad de parámetros, hay tal cantidad de posibilidades, que lo que da miedo es qué es lo que pasa si se da una determinada posibilidad que antes no lo hemos analizado. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo porque es dramático y la gente se queda con él, pero no tiene por qué ser verdad. Imaginaos un sistema de e-learning que son justamente los que están utilizando los coches automáticos de Tesla, ¿vale? Pues eso tiene sus millones de horas de entrenamiento y demás, pero a lo mejor no nadie le ha pasado el caso que es, tienes una luz que te refleja en el espejo y de repente eso llega al sensor. El último muerto fue porque pasó un camión con un remolque excesivamente grande, él no lo veía como remolque, se pensaba que no había nada y entonces chafó al conductor. Fue algo parecido. Entonces, el miedo que le dan es, ¿y si se da una circunstancia que antes no hemos analizado? Entra al modelo Deep Learning y tiene una salida que no esperamos. Por ejemplo, que pilla el coche y nos tire por un precipicio. Pues es eso lo que están, digamos, ahora mismo trabajando la gente. Son muy potentes, pero ahora el problema que hay que comprobar que esto funciona como toca en todas las situaciones. Y perdonad el rollo.